Por lo pronto, miren, hoy leí una información que me pareció muy interesante. Está bajo la firma de Jordana González, Jorge Vaca, Marcial Yangali y Nancy Flores en la revista Contralínea que dirige Miguel Vadillo. En revista Contralínea se ha establecido que desapareció de los archivos de la función pública la auditoría que revela actos de corrupción del expresidente de la República, Vicente Fox. Para tener información de este asunto, pues tan delicado, tan vergonzoso, pero al mismo tiempo pues tan significativo de lo que es nuestro México, donde los que tienen el poder pueden hacer que desaparezcan sus expedientes, que se acabe la consignación explícita de lo que hicieron y pues simplemente se van sustrayendo a la acción de la justicia. Para todos estos propósitos está en la línea Nancy Flores, reportera de la revista Contralínea. Nancy, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias. Al contrario, Nancy, he leído el reportaje que han hecho y en esencia, Nancy, ¿le puedes decir a nuestro auditorio en esencia en qué consiste? Sí, claro. Nosotros consultamos a la Secretaría de la Función Pública sobre las últimas sanciones que habría establecido en contra de los responsables de desvíos millonarios durante el sexenio de Vicente Fox. De hecho, es digamos que es a partir de una auditoría que se hace en los primeros meses del gobierno de Fox. En 5 días de junio de 2001 se hizo esta auditoría y nosotros queríamos saber qué había pasado con los presuntos responsables, porque en esa auditoría precisamente se dice con nombre y apellido quiénes eran los responsables. Uh-huh. Y resulta que la Secretaría de la Función Pública nos contesta que todo este expediente no existe. Dice que al revisar, hacer una búsqueda de sus archivos físicos y electrónicos, ninguna de sus unidades, incluido el órgano interno de control de presidencia, tienen expresión documental de esta auditoría y mucho menos pues de sus resultados. Lo interesante de esto es que este documento que extravía la Secretaría de la Función Pública sí existe. Nosotros tenemos la copia de ese documento de 365 fojas, en donde se da cuenta, es el único documento donde se daba cuenta de la corrupción en la que estuvo involucrado directamente Vicente Fox. Entonces, este documento es súper relevante. Hay investigadores, doctores en Derecho, que nos dicen que con esta desaparición se viola el derecho humano a la información y el derecho humano a la memoria histórica de la sociedad mexicana, porque nosotros para esta investigación entrevistamos al auditor Roberto Muñoz Leos, que nos confirma no solamente la existencia de la auditoría, sino todas las irregularidades que se cometieron en esos primeros 6 meses del gobierno de Fox, y que incluso es Fox el que daba las órdenes, ¿no? Que el que ejecutaba algunos actos que se convirtieron en actos de corrupción. Uh-huh. De tal manera, Nancy, que Contralínea puede entregar ese documento a la Secretaría de la Función Pública, donde se consignan todas estas pillerías, pero sin embargo, pues no tendría valor jurídico porque el original ha sido sustraído. Sí, de hecho nosotros ya lo entregamos porque durante la investigación consultamos que está encargado de la Subsecretaría de la Función Pública, su nombre es Francisco Gabriel Varela Sandoval, y él nos dijo, ¿no?, si se lo podíamos entregar la copia. Nosotros le entregamos la copia en el entendido que a partir de esta copia nos iba a dar más información sobre el tema y ya no nos tomó la llamada. En el curso de la investigación veo que hay nombres específicos de actos de corrupción cometidos por funcionarios que fueron de la administración de Vicente Fox. ¿Puedes darnos las referencias de estos nombres y cargos que tenían y los actos que realizaron? Claro que sí. El primero de ellos, digamos que el más importante es Rojas Mañón, que es el que estaba como coordinador administrativo de la presidencia. De hecho, este personaje sí tuvo una sanción al final por estas investigaciones de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que es el antecedente de la Secretaría de la Función Pública.
Y bueno, él digamos que es el que en más ocasiones aparece durante los resultados de la auditoría como presunto responsable de violaciones a las leyes. Él tenía el cargo de coordinador administrativo de la presidencia y, bueno, este cargo es algo muy curioso porque, de hecho, Roberto Muñoz Leos lo que nos comenta en la entrevista es que él mismo se lo adjudicó, o sea, él dijo, bueno, pues yo voy a ser el coordinador, voy a tener un rango más o menos de subsecretario, yo voy a firmar los documentos, pero aquí no se establecían los cargos, o sea, para eso hay leyes. Entonces, desde el momento en que él se asume como coordinador, está violando la ley. Y bueno, él fue el encargado directo de muchas de las irregularidades en sí, digamos que son las adjudicaciones directas que se dieron, pero no solamente fue él, también fue el Estado Mayor Presidencial, que tuvo una participación en todas estas asignaciones directas que beneficiaron sobre todo a un personaje muy cercano a Vicente Fox, que fue el arquitecto Humberto Artigas y su despacho de arquitectos. ¿Qué otros datos relevantes encontraron en esta investigación que hicieron Nancy Flores en la revista Contralínea? Mira, pues primero, bueno, decir que estas irregularidades se cometieron prácticamente desde el principio del gobierno, porque Vicente Fox lo que hizo al llegar a la presidencia es ver que Los Pinos pues no le gustaba como estaba, y entonces se encargó estas remodelaciones multimillonarias que costaron más de 61 millones de pesos y que prácticamente, si no es que todo ese dinero se gastó de forma irregular, y se gastó de forma irregular porque todas las contrataciones se hicieron con adjudicaciones directas, y esto significa que no se licitó y se hizo bajo el concepto discrecional que todos sabemos que es el de seguridad nacional. Este concepto es súper discrecional porque lo que permite es que no documenten el ejercicio del gasto público, que es dinero de todos los mexicanos. Entonces, bajo este argumento de que la residencia oficial de Los Pinos, las cabañas 1 y 2, iban a ser habitadas por el presidente, pues digamos que lo encajan en este concepto para decir que era para resguardar la seguridad del propio presidente, ¿no? En ese sentido, bueno, a él no le gusta lo que encuentra y lo manda a remodelar. Lo que nos cuenta el auditor, que es parte de lo que no contiene la auditoría, porque lo que nos comenta Roberto Muñoz Leos es que no todo lo que ellos conocen lo pueden incluir en los resultados, porque solo pueden incluir lo que se puede demostrar, ¿no? Entonces él dice, podemos conocer 10 veces más corruptelas de las que están dentro de la auditoría. Y una de las cosas que él destaca es que, por ejemplo, toda la mercancía vino de contrabando de Estados Unidos. Entonces estamos hablando que tapetes, mobiliario, escritorios, todo lo compraron en Estados Unidos, pero vino de contrabando, no había un proceso legal de importación de bienes para amueblar las cabañas. Otro tema que también fue muy interesante es que, pues, además de contratar a Humberto Artigas y Asociados, que es el despacho de su amigo, que además es muy, muy caro ese despacho de arquitectos, pues lo que hicieron es subcontratar a otras 10 empresas satélite ligadas a Humberto Artigas y Asociados. Entonces el dinero se fue disipando y junto con este concepto de la seguridad nacional permitió que no hubiera ningún documento prácticamente de nada. Entonces lo que tuvieron que hacer Roberto Muñoz Leos y el equipo de auditores de la SECODAM fue interrogar a todos los involucrados, incluido el arquitecto Artigas, pero también incluso a los albañiles de la obra. Fueron directamente en 5 días, porque además él lo que nos cuenta es que por el nivel de tensión que había en este primer caso de corrupción de alto perfil, el nivel de tensión que había, el entonces auditor Francisco Barrio, el entonces titular de la SECODAM, Francisco Barrio, lo que le dice es, vas a tener que hacerlo muy rápido, o sea, bien y muy rápido. Y entonces solamente les dieron 5 días hábiles para toda esta investigación. Entonces, en esos 5 días hábiles pidieron documentación, no había documentación,
se pusieron a interrogar a todo mundo y lo que le comentan todos es que pues no había registro de nada, se llevaron cosas que habían en la residencia, en las cabañas, previamente con el presidente Ernesto Zedillo, se las llevaron, las desaparecieron y de eso ya no hay rastro. El auditor Roberto Muñoz nos comenta, había candelabros carísimos, herrería carísima, y todo eso lo desaparecieron. Y cuando le preguntan incluso a Artigas, ¿tú te lo llevaste cuando empezaron la remodelación? Él dice, no, pues yo no me lo llevé, pero como tampoco había responsables ni de las compras ni de la obra, pues nadie se hizo cargo de eso, por ejemplo. Híjole, pues la rapiña completa durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, pero desaparecidas las evidencias en la Secretaría de la Función Pública. Nancy Flores, reportera de la revista Contralínea, muchas gracias por esta síntesis de un amplio trabajo que están publicando. ¿Dónde se puede leer este trabajo, Nancy? En www.contralinea.com.mx, también en nuestro canal de YouTube de Contralínea tenemos ya un video donde se sintetiza toda esta investigación y también, bueno, a través de Twitter, @contralinea nada más, ahí también está la investigación. Bueno, Nancy Flores, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego.